Sí, sí, sí. Vamos a estar hablando acerca de cómo nuestros sentidos están involucrados en todas nuestras relaciones interpersonales, en el conocer al otro, en el darnos la oportunidad de ir incursionando cada vez más profundamente en lo que significa el verdadero disfrute. El tema de hoy es activando los sentidos para el disfrute. Vamos a ver de qué se trata este programa. Vamos a la apertura y ya te cuento en detalle. Cuando hablamos de relaciones, podemos hablar de relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones de pareja. Y si hablamos de relaciones, hablamos de comunicación y de la manera de resolver conflictos o diferencias de una forma creativa para lograr los resultados que esperamos. Cuando hablamos de emociones, hablamos de soledad, hablamos de miedo, hablamos de ansiedad. ¿Querés charlar? Milka te escucha. Hoy vamos a conversar acerca de este precioso tema, una vez más, que es la comunicación. Pero lo que principalmente queremos enfatizar el día de hoy es cómo nuestros sentidos están involucrados en la comunicación. Así que lo que quieras preguntar relacionado a esto, recordá que nuestras vías de comunicación ya están listas, esperando tu consulta, tu pregunta, tu comentario, de aquello a lo que te transporte el tema que vamos a ir desarrollando hoy. ¿Cuáles son las vías de comunicación, Eli? Bueno, para consultas en vivo podés comunicarte al 2612-489410. Y por supuesto está habilitado nuestro chat online en vivo para que puedas también consultar o hacernos llegar alguna inquietud o saludos, ¿por qué no? Claro, ya está activado el chat, así que podés decirnos desde dónde estás conectado con nosotros o incluso con quiénes estás disfrutando este encuentro. Y hacelo ahora, porque nos suele pasar de que terminan mandándonos los mensajes después que el programa terminó. Y entonces por ahí nos quedan algunas preguntas sin responder. Así que lo que te invito es a que si estás ahí, tengas tu celular a mano, nos envíes tu consulta, así podemos ir desglosando este tema juntos. Voy a comentarte principalmente, en alguno de los programas anteriores hablamos de una de las técnicas de la programación neurolingüística que se llama sistemas representacionales. Cuando hablamos de los sistemas representacionales, estamos hablando de cómo nuestros sentidos se activan para darle significado al mundo que nos rodea, a la información que vamos guardando en nuestra memoria. ¿Cómo es esto? La única manera en que la información del exterior, las experiencias cotidianas, cada una de las vivencias que nosotros tenemos entre a nuestra memoria es a través de los sentidos. Si no se activa la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto y las emociones, es imposible que podamos guardar la información en nuestra memoria. O por lo menos alguno de estos sentidos siempre van a estar involucrados en la manera en que guardamos la información. Por lo tanto, como es la manera en que guardamos la información, también es la manera en que nosotros le damos luego significado a esa información que fue guardada. Los sistemas representacionales involucran estos 5 sentidos más las emociones que la PNL le llama sistemas representacionales y ha incluido como un 6º sentido, digamos, las emociones en estos 5. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de representación hablamos de 3, visuales, auditivos y kinestésicos. Lógicamente estos 3 sentidos, nosotros tenemos que tener en cuenta que los sentidos son 5 o 6 si incluimos las emociones, pero se han distribuido en estos 3 grupos. En los visuales, lógicamente está involucrado principalmente el sentido de la vista. En los auditivos está involucrado principalmente el sentido del oído y en el kinestésico todos los demás. Lo que tiene que ver con los aromas, con los sabores, con lo que sentimos y con el tacto, ¿sí? Estos 3 sistemas están tan involucrados en el disfrute que si nosotros empezamos a tomar conciencia lo que pasa dentro nuestro cuando, por ejemplo, conocemos a un otro, si hablamos de disfrutar de buena compañía, podemos empezar a tomar conciencia de que cada vez que observamos a una persona por primera vez, chequeamos todas estas cosas de manera inconsciente. Y esto ocurre más o menos así.
Me encuentro con vos, te observo, percibo quizás tus aromas, percibo el color de tu piel, percibo si estás nervioso o no. Quizás tu aspecto físico puede indicarme a mí que dentro de mi mente hay alguna asociación de que las personas que se visten de tal manera están relacionadas con determinadas actividades. Por ejemplo, puedo llegar a darle significado a que si tenés el pelo largo, imagino que sos hippie, y dependiendo de ese significado que le da mi mente, de que si sos hippie y yo le tengo miedo a los hippies, entonces puede entrar un preconcepto mío de si voy a involucrarme con vos o no. Pero esto, antes de emitir una palabra, estoy observándote, y esa observación me proyecta a mí el significado que mi mente está asociando con lo que percibo de vos. Entonces la pregunta es, ¿estoy conversando con vos o con la persona que yo creo que vos sos? Porque lo mismo está pasando en vos con respecto a mí. También estás observándome, percibiendo, asociando, dándole significado a la percepción que te generó. La pregunta nuevamente es, ¿conversás conmigo o con la imagen que vos tenés de mí? Cuando hablamos de las relaciones interpersonales y le damos demasiada trascendencia a este preconcepto que tenemos de los otros, y empezamos a hablar o a desglosar este tema, es bueno empezar a tomar conciencia cuántas veces quizás nos hemos perdido la gran oportunidad de conocer a los otros debido a nuestros preconceptos. Nuestros sentidos están tan involucrados en las relaciones humanas que es importante que empecemos a tomar conciencia, que si queremos disfrutar de la conexión con el otro, dejemos los preconceptos o los prejuicios a un lado y empecemos a conocer quién hay detrás de la persona que yo estoy percibiendo frente a mí. Y es maravilloso lo que empieza a ocurrir. Nuestros sentidos se activan cuando empezamos a entrar en relación con los seres humanos y empezamos a tener contacto visual, y a veces quizás hay un contacto físico, y entonces podemos percibir lo que esa persona nos provoca o nos genera, quizás acercamiento o quizás rechazo. Nuestros sentidos siempre están involucrados. Ahora, ¿cómo podemos usar nuestros sentidos a nuestro favor? En todo caso, yo creo que haciéndolo principalmente consciente. Cuando nosotros hacemos consciente que en cada reunión, en cada encuentro con un otro, se involucran los sentidos, podemos hacer que esos encuentros sean mágicos. Porque, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer que en ese encuentro, quizás provocado una cena, una salida, todos los sentidos se activen en el encuentro, en el sabor, en los aromas, en el ambiente, en la ambientación que haya en el espacio donde vamos a encontrarnos. Cada uno de nuestros sentidos hablan y nos ponen a nosotros en contacto con el otro. ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos, fíjense, los aromas nos transportan, por ejemplo? Muy probablemente es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Los perfumes, los aromas a determinadas comidas, nos llevan a lugares, nos traen a personas. Nuestra mente ha guardado de manera tan indeleble determinados sentidos conectados con determinadas situaciones que cada vez que nosotros sentimos ese aroma o ese perfume o sentimos una canción, escuchamos una canción, ¿les ha pasado que se transporta? Ay, esa canción me hace acordar a mi secundario, esa canción me hace acordar a fulano, o cuando salía. Los sentidos siempre están involucrados en nuestras memorias. Es bueno que tengamos conciencia de que así como los sentidos están involucrados para bien y pueden conectarnos justamente con estas cosas positivas, también pueden contribuir a los preconceptos que yo tenga de determinadas personas y situaciones. Cuando yo logro hacerlo consciente, lo puedo activar, correrlos a un lado, porque no siempre un lugar donde suena tal canción puede tener determinada característica, o una persona que se viste de determinada manera o usa determinado perfume tenga que ser de determinada forma. Yo me puedo estar perdiendo de la posibilidad de conocer realmente a esa persona o de disfrutar de esa situación si le estoy dando demasiada trascendencia a mi preconcepto
por cómo fue guardada esta información en nuestra memoria. ¿Hay algún mensaje, Eli, por allí? ¿La gente se conecta con nosotros? Sí, claro que sí. Primero vamos a saludar a Rosa, a Joana. Gaby dice, hola Milka, tu outfit es muy lindo. Cómo se ha Gracias. venido vestida hoy. Y comenta, el aroma a café me hace recordar a mi madre. ¿Vieron? Eso es lo que suele pasar. No solo con los aromas, también suele pasar con los perfumes. O a veces hay aromas a comidas que nos transportan, no sé, a las casas de los abuelos o a la comida de la mamá. Esas cosas siempre pasan y es muy bonito porque son cosas que quedan tan indeleble en nuestra memoria que incluso cuando estas personas ya no están, están a través de nuestras memorias. Siguen estando esos aromas, esos perfumes, esos detalles que hacen a nuestros recuerdos del otro. Es muy bonito lo que empiezan a producir. ¿Hay alguna pregunta de comunicación o de esto, de cómo influye esto o algo relacionado con el tema, Eli, por allí? Preguntas no, pero María Elena dice buenas noches desde San Rafael. Es espectacular descubrir esta información y poder aprovecharla. Gracias, María Elena. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de cómo nuestros sentidos se ven involucrados, también es bueno saber de que la comunicación es realmente una danza que nosotros necesitamos gestionar cuando conectamos con el otro. Los seres humanos creo que cometemos el gravísimo error de creer que, bueno, vamos viviendo como se puede y con lo que se tiene. Y entonces estamos permanentemente en automático. Nos levantamos, tenemos una rutina, cumplimos con nuestras obligaciones, hacemos lo que hay que hacer y luego, bueno, termina el día, lo repasamos quizás, cenamos y nos acostamos a dormir para el otro día hacer exactamente lo mismo. O a veces puede haber una que otra variación. Pero pocas veces conectamos con el momento presente, con esto que está pasando aquí y ahora, este encuentro, esto que está pasando aquí, esto que nos está permitiendo estar quizás sintonizando en una misma energía, con un mismo contacto. Saber que mientras yo estoy hablando, también pasan cosas. Saber de que mientras ustedes están en sus casas, escuchando quizás o viendo este programa, quizás se está generando una conversación también en casa. El estar ahí, el poder hacer que nuestros sentidos perciban al otro y en lugar de estar entretenidos con algunos otros dispositivos electrónicos, quizás un televisor encendido o un teléfono, quizás el hecho de poder mirarnos a los ojos, saber qué es lo que los ojos nos están diciendo del otro, porque nuestra vista también está guardando información. La mirada que una persona tiene, se dice que los ojos son el espejo del alma. Así que el hecho de que podamos mirar al otro a los ojos, hace que podamos conocer también lo que le está pasando, lo que está sintiendo, incluso a veces si está cómodo o no en la situación que está transitando. Cuando nos escuchamos, nuestro tono de voz, el volumen, lo que decimos, lo que podemos interpretar de lo que se está diciendo con lo que se está diciendo. Y en lugar de retrucar, como decimos en ocasiones, o en lugar de estar prestos a responder o a querer tener razón, qué bueno que es poder escuchar al otro atentamente, con interés personal en ese otro, y de saber qué es lo que está queriendo decir detrás de lo que dice. Y entonces saber preguntar antes que estar emitiendo opiniones o discutiendo sobre el tema. Que no está mal, ¿no? Interferir o por ahí tener opiniones distintas a un otro. Sin embargo, qué bueno que es también saber escuchar y saber qué es lo que el otro está queriendo transmitir en lugar de yo simplemente tomar las palabras y responder, cuando en realidad quizás lo que el otro está queriendo transmitir es algo que le está pasando. Nuestros sentidos siempre están involucrados. Y hablamos mucho de la escucha activa, y es como un cliché ya lo de la escucha activa, pero estar interesados personalmente en quien nos está hablando incluye que sepamos preguntar más que responder o más que buscar tener razón.
Si aprendiéramos a escuchar qué es lo que el otro nos está queriendo decir, cuál es el significado que le está dando a las palabras que está utilizando al comunicarse con nosotros, porque a veces nosotros le damos el significado que para nosotros tienen determinadas palabras y quizás lo que el otro está queriendo decir con esa expresión o esa palabra le pertenece. Nuestros sentidos siempre están involucrados en cada una de las situaciones que vivenciamos y en cada una de las conexiones que tenemos y en cada uno de los encuentros que provocamos a diario. Si somos conscientes de estos, de este momento presente, de este aquí, de este ahora, con cualquier otro con el que esté comunicándome, el encuentro seguramente puede ser mucho más mágico o dejarnos mucho más cosas en las que pensar o de las que disfrutar. Así que te invito a empezar a experimentarlo, a estar consciente y presente en el aquí y en el ahora, en el encuentro con cualquier otro. Eli, ¿hay algo por allí que pueda sumar a este encuentro? ¿Alguna pregunta, comentario, gente que está conectada? Preguntan por aquí, ¿cómo sé si soy visual o auditivo? ¿Cómo sé que soy visual o auditivo? Bien, hay características. En uno de los programas que fue uno de los primeros desarrollamos íntegramente las características que tienen cada uno de estos sistemas y es muy importante a la hora de comunicarnos tenerlo en cuenta. Pero hay diferencias muy marcadas entre los tres sistemas representacionales. Voy a hablar solamente de las características que tienen a la hora de comunicarse y de procesar la información neurológica, que es lo que determina cómo nos va a escuchar el otro, y por ahí las palabras que necesitamos usar o el ritmo o la velocidad, porque tienen velocidades distintas al hablar, tienen ritmos distintos al hablar e incluso la forma de seleccionar la información que se transmite también es distinta en los tres niveles o en los tres sistemas representacionales. Las personas visuales, por lo general, hablan a toda velocidad. La velocidad es una característica muy marcada del visual. Tiene que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y por lo tanto su mente procesa la información de manera muy rápida y tiene que estar pensando en muchas cosas a la vez. Y puede que mientras esté hablando, como su cabeza va pasando tanta información y piensa en imágenes, por lo tanto hay tanta información que lógicamente la velocidad que hay en su mente distorsiona con la velocidad en que van sus palabras. Entonces es probable que no termine las oraciones. Es probable que la persona visual deje la oración por la mitad y como se supone que lo último ya sabes lo que quiere decir, siga con lo siguiente que está en su mente para ser comunicado. Habla por lo general a toda velocidad. Es una característica muy, muy visual el hecho de la velocidad al hablar, al moverse, al estar haciendo las cosas. Tiene que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo porque si no se aburre. En cambio, el auditivo, a diferencia del visual, como su proceso neurológico es secuencial y ordenado, necesita el orden para funcionar. Entonces es sistemático. Le gusta que todo lo que ocurra en su vida y lo que transite sea en orden. Lleva procesos y procedimientos. Entonces es esto primero, esto después para dar este resultado. Si alguien le mueve las piezas, se pone loco. Lo sacan de eje porque su pensamiento es secuencial y ordenado. Entonces habla en orden, habla en secuencia. Puede chocar directamente con el visual porque el visual va saltando de acá, de acá, de acá. Puede hablar 10 temas en 10 minutos. Y entonces ninguno concluyó. Y para el auditivo eso es desorden. Entonces pueden que hayan choques en la comunicación por este tema. En cambio, por ejemplo, el kinestésico, que todo lo pasa por lo sensorial, por las emociones, su forma de hablar es bastante más lenta, bastante más pausada. Y el kinestésico ama el relato. Entonces no solo habla lento, sino que te va a pasear por lo que te está relatando en detalle. Va a entrar en todo el detalle de la situación y entonces un visual que lo va a estar escuchando va a decir, bueno, al grano, vamos al punto. ¿Qué es lo que realmente me querés decir con esto? Acortalo, porque en la velocidad que manejan ambos sistemas se nota grandemente la diferencia. Cuando tenemos en cuenta esto y queremos conectar con el otro,
Es importante que si el visual va a conectar con un kinestésico, baje la velocidad y conecte directamente. Y la manera de conectar a veces suele ser el acercamiento o incluso el cambio de la postura corporal. Una postura de un visual que está así difícilmente puede entrar en contacto con un kinestésico. Necesita entrar en una postura más kinestésica. Si yo estoy en esta postura, me es difícil hablar en el otro volumen y me es difícil incluso hablar a la velocidad que estaba hablando. Si yo me incorporo, inmediatamente entro en un sistema visual. Estos pequeños detallitos pueden permitir que uno entre más en sintonía, más rápidamente con una persona con la que quiere interactuar. O sea, hay varias diferencias, pero básicamente lo que tiene que ver con la comunicación, esto es buenísimo tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta, Eli, por ahí? John dice, si tiendo más a enfocarme en uno de los 3 sistemas, ¿puedo entrenar mi mente para utilizar también en los otros 2? Saludos desde San Rafael. Hola, John. Siempre podemos. Es importante tener en cuenta de que nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza hay un sistema o 2, esto se llama sinestesia, que cobran predominancia. Sin embargo, nosotros tenemos todos los sistemas representacionales porque tenemos los sentidos. Si aun cuando alguna persona se vea privada, por ejemplo, de la vista, las imágenes mentales que la mente crea siguen siendo visuales. Aunque la persona esté imposibilitada de ver, en su mente hay imágenes que han sido creadas por la mente misma. Por lo tanto, la predominancia no tiene que ver con que tengamos o no tengamos alguno de los sentidos. Las personas que son sordas también crean sonidos en su mente. Entonces, la predominancia siempre tiene que ver con la naturaleza del ser humano, al margen de si están imposibilitadas o no de alguno de los sentidos. Y por otro lado, si bien nosotros nacemos con una predominancia, esta se define alrededor de los 12-13 años, aproximadamente. Entre los 9 y los 13 años se define la predominancia. Ahora, ¿para qué nos sirve saber cuál es mi predominancia? Para detectar cómo va a ser guardada la información en mi memoria y por otro lado, también para saber cómo recuperar esa información para poder reprogramarla, que es lo que hace la programación neurolingüística, ¿no? Cuando hay algo que nos esté perjudicando o estorbando, podemos reprogramarlo. Entonces, tengo que saber cómo fue guardada, con qué características para poder recuperarla. Ahora, para eso me sirve la predominancia. Ahora, para conectar con el otro, es importantísimo que yo trabaje en los otros sistemas representacionales, porque si no, me va a ser muy difícil entrar en sintonías con personas que no tienen mi misma predominancia. Entonces es importante que yo pueda practicar. Hay una serie de ejercicios que se pueden hacer para ir desarrollando alguno de los otros sentidos que nos esté quizás quedando más bajo que el otro, y de esa manera ir practicando cuando conectamos con personas quizás que no tengan nuestro mismo sistema representacional para desarrollarlo. ¿Sí? Se pueden aprender a desarrollar los otros sistemas, de todos modos. Así que ahí respondo la pregunta de John. Eli, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Ningún otro comentario por ahora. Muy bien, entonces, ¿sabes qué? Voy a invitarte a que disfrutemos un ratito de lo que significa activar nuestros sentidos, pero a través de una invitada especial que tengo el día de hoy. Si me das 30 segundos, ya vuelvo. Y aquí estamos. Estamos aquí en compañía de Carolina Campo, sommelier. Y si hay algo de lo que disfrutar en compañía con las personas es de aquello que bebemos. Y por qué no, un buen vino. Es un buen invitado en los encuentros en familia y amigos. ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches. Muy bien, Milka. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, queremos aprender un poquito. Porque bueno, vos sos sommelier de profesión, entonces quiero que nos enseñes cómo nuestros sentidos se involucran en esta ceremonia. Bueno, ciertamente que se involucran muchísimo, o sea,
el hecho de degustar un vino es toda una experiencia sensorial completa, ¿sí? Es donde nosotros podemos aplicar cada uno de los sentidos, ¿sí? No es solo beber una copa de vino, sino hacer consciente ese momento, como decías. Tanto la vista, el gusto, el olfato, el oído incluso se puede aplicar aquí. ¿Qué hizo que decidieras esta profesión, Caro? Bueno, a ver, el hecho ya de nacer en Mendoza, uno va percibiendo esto desde la siempre. cuna. Sí, 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 sí. Y el hecho de disfrutarlo con familia, con amigos, eso va haciendo y creando momentos totalmente únicos que hace que justamente en algún momento me hicieron querer dedicarme totalmente a esto. ¿Sí? Y es un mundo mágico, y es un mundo bastante Ciertamente. distinto el mundo del vino. El mundo del vino y el mundo no solo de los aromas, sino también de los sabores. Sí, sí, totalmente. Enséñanos un poquito. Acá Bueno. estas copas no son las copas que usualmente tendríamos en una mesa para servir el vino. Exactamente, exactamente. Son un poco más chiquitas. En este caso tenemos copas técnicas justamente para degustar vinos. Tienen una forma particular para poder percibir mejor los aromas, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a probar. A ver, ahí sí nos vemos, ¿no? Bueno, podemos escuchar. Aquí empiezan a jugar los sentidos, en este caso como el sonido del vino va llenando la copa. Y en este caso vamos a degustar un Malbec, ¿sí? Justamente Malbec es uno de los varietales típicos de aquí. Y sí. Así se sirvió el vino. Como tomaste la botella, ya eso nos está indicando que se sabe cómo servir el vino, ¿no? Que hay que servirlo de esa manera, tomar la botella de una determinada forma y se luce incluso... Sí, a ver, en mi caso yo ya estoy muy acostumbrada y es como más fácil para mí. O sea, Ajá. si yo la agarro de otra manera la botella, me siento un poco Insegura. Pero bueno, la idea es justamente que se escuche ese sonido, ¿sí? Eso ya nos está poniendo en clima, ¿sí? Y el aroma ya se está sintiendo incluso de este vino. Sí. Ahí ya empieza también eso. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando alguien nos sirve un buen vino? Bien. Contanos. En primer lugar, bueno, tenemos 3 pasos en una degustación. Primero, verlo, luego olerlo y luego gustarlo, ¿sí? Cuando nos sirven un vino, bueno, en primer lugar, tratar de no tomar la copa por el cáliz, sino por el tallo o el pie, ¿sí? Para no cambiar la temperatura del vino. Lo primero que hacemos es mirarlo cuando hacemos una degustación consciente, que ya está un poquito más relacionada a una cata de vino. Y ahí empezamos a ver los colores. Muchas veces en degustaciones a ciegas el color mismo nos puede ya dar información de qué varietal es. Pero también vemos si es brillante, si es translúcido. La intensidad del vino ya nos habla de la edad del vino, ¿sí? Ajá. Sí. Un vino con más cuerpo, con menos cuerpo. Bueno, todo eso lo vamos viendo justamente al principio, en este sentido visual, ¿sí? En este caso, bueno, podemos ver que es un vino intenso, o sea, si ponemos la mano detrás, no vamos a verlo No nada. se ve la mano. Vamos a ver, siempre se trata de tener una base más clarita debajo. Vamos a ver que tiene colores rubí, pero yendo para los violáceos, ¿sí? con ribetes más violáceos. Eso nos habla de que ya es un Malbec, ¿sí? Es uno de los típicos colores de este varietal. Y después, bueno, vemos que es brillante, que no es opaco, que es un vino que está justo en su momento, ¿sí? Justo para tomar. El segundo paso sería los aromas. Los aromas, exactamente, que es uno de los más interesantes, más amplios, ¿sí? O sea, imagínate que nosotros podemos percibir 5 sabores, no gustos, pero se pueden llegar a percibir 800 aromas. Uf, así que 800 sí. aromas. Oh, bueno, así que estamos en problemas. Así que bueno, es todo un mundo el tema de los aromas, ¿sí? Para percibir el aroma en un vino, simplemente introducimos un poquito la nariz en la copa
Y aquí yo siempre digo, no pensar demasiado, no forzar mucho la mente, sino entregarse un poquito más al instinto, o sea, y ver qué nos trae la memoria, ¿sí? Acá es cuando muchos empiezan a decir cosas como, no sé, aromas Frutos rojos. a frutos rojos, ¿sí? Puede ser chocolate, ¿no? Puede ser Porque chocolate. a mí la asociación perfecta del vino es con el chocolate, te cuento. Para Es mí que un es muy- buen vino y un buen chocolate son Sí, como sí, una sí, combinación sí, maravillosa. sí, es perfecto. Ciertamente, bueno, el chocolate se puede percibir en un vino porque es uno de los aromas que se adquieren, se dice aroma terciario, que se adquiere en la tercera etapa, cuando ya está en la crianza, ¿sí? En barricas de roble. Y este vino justamente tiene Ay, crianza, qué así que está perfecto lo que has percibido, Muy bien. ¿sí? Entre los 800 Estuvo. estuve bien. Sí, sí, Bueno, sí. no estaba preparada, esto les cuento, no estaba preparada. No leí la etiqueta detrás. Bien. Bien. ¿Qué más observamos en un vino antes de degustarlo? Porque observo las lagrimitas esas que creo que también es algo que mirar, ¿no? Sí, Cuando sí, ciertamente. queda en el... No nos habla de la calidad del vino, o sea, un vino puede o no tener lágrimas y puede ser de excelente calidad, Ujú. pero sí nos habla del cuerpo del vino, ¿sí? Cuando esas lágrimas o piernas, se les dice, son más pesadas o caen más lento, ¿sí? Van a hablar de ese glicerol, que es como, habla del alcohol, habla se le puede decir azúcar residual, que en realidad es un componente natural de la misma De la uva, uva, ¿sí? ajá. Pero va a hablar justamente de eso, tal vez es un vino más robusto que otro vino que tiene tal vez lágrimas más rápidas al caer, ¿sí? Bien. ¿Qué te invita a un buen vino, Caro? No, ciertamente que, y es algo también por lo que yo siempre trato de, no sé, de llevar y de atraer a la gente a este maravilloso mundo del vino, que no solo es probar un producto, que ciertamente es un producto natural y eso ya nos lleva a algo totalmente diferente, sino que crea momentos, acerca personas, ¿sí? O sea, nos hace más extrovertidos incluso y nos ayuda a comunicarnos mejor con otras personas, ¿sí? Incluso nada, o sea, hasta para estudiar, por ejemplo, otros idiomas, muchas veces uno lo puede hacer alrededor de una degustación y va a ser mucho más fácil, porque no va a tener la barrera del miedo que a veces tenemos, ¿sí? Mira vos. Bueno, si podemos activar los sentidos a través del disfrute con una buena copa de vino, también es un estímulo adicional. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la vos. última parte que sería la degustación, Exactamente, entonces. exactamente. Bien. Sí. Otra cosa, un detalle. ¿Serviste la copa cuando servimos la copa de vino en la mesa, ¿cuánto se debe servir de la copa? Y se debe servir, se dice hasta el ecuador, que es en la parte más ancha de la copa, ¿sí? Ajá. Si se Ok. sirve mucho más, es como ya Es como, sí. demasiado. Sí, Muy sí, bien. sí, sí, sí. Detallitos para que cuando sirvan en su mesa también tengan en cuenta estos detallitos. Así que bueno, Bueno. vamos a la tercera parte, que es la degustación. Muy bien. Cuando degustamos, después nos decís qué es lo que hay que tener en Ok. cuenta. Bien. Y acá tenemos también varias cosas para analizar. Tenemos entrada, aquí yo siempre hablo de lo que es el mapa de los sabores en la lengua. En la punta de la lengua nosotros podemos percibir lo dulce, ¿sí? A los costados lo salado, ¿sí? Un poquito más atrás lo ácido y en el fondo, casi en el tronco de la lengua, lo amargo, ¿sí? Ujú. Entonces el vino va a ir pasando por cada una de esas etapas y nosotros vamos a poder ir catando, vamos a poder ir analizando este vino, a ver si es más o menos ácido, más o menos amargo. También entran en juego las papilas gustativas, y ahí viene el tacto, ¿sí? El alcohol haciendo presencia en lo que es lo cálido dentro de la boca, ¿sí? Porque va a influir en esa parte. Hay un quinto sabor, yo dije 5 sabores, porque se le dice umami, ¿sí? Está en el centro de la lengua, es un sabor diferente que, bueno, fue descubierto por un
un científico japonés. Ujú. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando he estado en alguna de tus degustaciones nos enseñás a respirar de una forma particular cuando vamos a degustar el vino. Sí, eso es para sentir los aromas en boca, que es muy lindo, ¿sí? De hecho, a veces muchas personas tratan de sentir aromas con la nariz y si el vino está recién abierto, tal vez no está tan oxigenado, entonces hacer esta técnica ayuda porque uno conecta directamente con el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo es la técnica? Contanos un poquito. Yo a veces, bueno, con cuidado ciertamente, porque se me pueden llegar a ahogar. Claro. Se pone un pequeño sorbo de vino en la boca. Ujú. Sin tragarlo, se aspira aire entre los dientes por la boca, así. Ajá. Y luego se exhala el aire, no el vino, el aire El por la aire. nariz. ¿Sí? Entonces ahí va a ser como el aire, un paseo por nuestro organismo, por Neuronal, nuestros aparte. sentidos. Y vamos a percibir aromas que a veces simplemente con la nariz no lo percibimos. Es Qué muy lindo. interesante. Es muy, muy lindo. Sí, para mí fue muy revelador cuando estuve en tus degustaciones. Bueno, muchas gracias. Una Muchas gracias a cosita vos. más. Me comentaste fuera de cámara que hay 2 tipos de degustaciones. ¿Cuáles Sí. son estas? A ver, en este sentido tenemos una más técnica, que es la cata propiamente dicha, ¿sí? Que ahí uno hace más referencia al análisis del vino, ¿sí? Analizar los colores, analizar los sabores, pero de una forma un poco más técnica. Y luego tenemos la otra degustación que se le dice hedónica, ¿sí? Ujú. O sea, que haciendo más referencia al placer, ¿sí? Si bien uno va también a poner énfasis en la conciencia, ser consciente de ese momento, pero lo va a hacer más también para disfrutar del momento, justamente. ¿Sí? O sea, se crea un ambiente particular para poder disfrutar de los diferentes sabores que provee, no solo el vino, sino aquello que lo acompaña, una buena Ciertamente. comida, un postre. Ciertamente. Y en ese caso, bueno, vemos el mundo del maridaje también que puede realzar una noche o una reunión totalmente. ¿Sí? Carolina Campo, sommelier.